Hola, hola, mis amados. Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Qué bendición de parte de Dios poder nuevamente enviarle una palabra recibida de parte del cielo. Una palabra que llegó a mí en este día para direccionar, para corregir, para guiar, para instruir, ya que la palabra dice que todas las escrituras de Dios son inspiradas para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo soy de las predicadoras que digo que no puedo predicar algo que no vivo, algo que no acontece en mi vida. Y acabo de recibir esto de parte de Dios en el día de hoy. Como siempre, todo lo que recibo de Dios para mi vida lo comparto con ustedes porque sé que así como yo lo necesitaba, también hay personas que van a escuchar esta transmisión, que están necesitando esta palabra que Dios me acaba de entregar. Quiero decirte que tienes que trascender. Tienes que trascender sin importar el momento en el cual te encuentras, sin importar la dificultad por la cual está pasando. Y cuando Dios me da esta palabra de trasciende, pues voy a buscar su significado bíblico, la cual tiene como significado ir más allá del límite, superar lo que es normal. Cuando Dios habla de trascender, Dios nos está mandando a superar lo que estamos viviendo en el momento, a ir mucho más allá del límite en el cual nosotros creemos que solamente podemos llegar hasta ahí. Y yo quiero leerle esta palabra que le dijo Pablo a los filipenses en su capítulo 3, a partir del versículo 12. Allí Pablo le habla a la región de Filipo, dándole esta palabra, que hoy son palabras para nuestras vidas, para fortalecernos, para direccionarnos, para hacernos retomar el camino que Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Dicen así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta palabra marcó mi vida en el día de hoy. La he leído muchas veces, pero la palabra de Dios, como siempre le digo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto lo leemos hoy y nos da una revelación fresca y mañana también nos da una revelación diferente. Y es que aquel hombre, Pablo, que marcó la historia con su ministerio, un ministerio sobrenatural, un ministerio lleno de unción, lleno de gracia, lleno de poder, es quien dice que ya él todavía no había alcanzado la perfección. Es quien dice que él mismo no pretendía haberlo ya alcanzado, pero aún él sabiendo que no lo había alcanzado, es el que dice, yo no me voy a detener. Yo prosigo hacia la meta. Yo prosigo hacia el llamamiento que Dios ha hecho en mi vida. Llegarán momentos en nuestras vidas de vulnerabilidad. Llegarán momentos en nuestras vidas de soledad. Llegarán momentos en que la aflicción, la tristeza nos va a abarcar, sea por una pérdida, sea por un problema matrimonial, sea por un problema familiar, económico, por cualquier situación que nosotros estemos pasando, nos va a llegar ese momento de vulnerabilidad, nos va a llegar ese momento donde nos vamos a sentir que no tenemos fuerza para seguir avanzando. Nos va a llegar el momento donde la carne, donde el enemigo va a mandar esos dardos a nuestra mente para que nosotros pensemos que Dios no está, para que miremos atrás, como hizo la mujer de Lot, que mirando todo lo que había dejado, mirando todo lo que se había quedado allá en Sodoma, miró hacia atrás y por causa de mirar hacia atrás se quedó paralizada como una estatua de sal. Lo vemos también en la vida de Pedro. Pedro, después del fracaso que Pedro tuvo, que negó a Jesús,
Jesús muere, llega el momento de la crucifixión, llega el momento donde llega ese momento donde ya Jesús partió, donde Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Y Pedro, por haberse sentido fracasado, de haber negado al maestro, decide volver de donde Dios lo había sacado, de donde Dios lo había libertado, que era la pesca. Dios le había dicho a Pedro que ya Pedro no iba a pescar más, que Pedro era su seguidor, que Pedro iba a ser un pescador de alma, de hombre. Pero Pedro, porque se vio en ese momento de fracaso, en ese momento de soledad, en ese momento de tantos sentimientos encontrados, Pedro decide volver a la pesca. Y cuando decide volver allí se da cuenta que no tuvo éxito. Porque nada de lo que nosotros podamos hacer fuera de Cristo va a tener éxito espiritualmente. Y esta es la palabra. El Espíritu Santo me decía que Él no camina con personas que quieran mirar hacia atrás. Recibí esta palabra y la quiero compartir con ustedes. El Espíritu Santo de Dios no camina con personas que quieran mirar hacia atrás. Y sí va a llegar ese momento en el cual humanamente queramos voltear la mirada, queramos mirar hacia atrás. Pero por eso la palabra de Dios viene para direccionarnos, para corregirnos, para redarguir, para instruirnos, sin importar cuál sea la situación de dolor, de fracaso, de desesperación, de lo que podamos estar enfrentando. No miremos hacia atrás. Apoderémonos de esta palabra que dice el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque hay un galardonador, hay un premio, hay un llamado para nosotros para entrar a la nueva tierra. Todos los deseos y placeres de esta tierra aquí se van a quedar. Toda la alegría, todo el gozo que pueda ofrecer esta tierra, aquí se va a quedar. Pero cuán bueno y cuán delicioso es que en aquel día podamos recibir ese premio, ese supremo galardonado que Dios tiene para aquellos que hemos obedecido su voz y para aquellos que en un momento nos sentimos fracasados, en un momento nos sentimos debilitados, en un momento nos sentimos desconsolados, nos sentimos tristes, afligidos, atribulados, pero que decidimos levantar la cabeza y seguir hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante, no en base a una religión, sino en base a una transformación, dejando que el Espíritu Santo de Dios nos transforme, que el Espíritu Santo de Dios nos renueve, que poco a poco vayamos llegando a esa estatura de ese varón perfecto, que vayamos ejercitando nuestro sentido, nuestro pensamiento, hasta llegar a parecernos a Cristo. Claro, y es el mismo Pablo que dice a los Efesios en su capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes de las regiones celestes. Pero también es el mismo Pablo que dice a los Filipenses en su capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Aún llegue el momento de la debilidad, aún tú puedas haber caído, levántate, porque el hecho no es caerte, el hecho es levantarte. Dios no mira tu caída, Dios mira tu levantamiento. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Levántate y resplandece porque la luz de Jehová ha llegado para iluminar tu vida, tu camino, tus pensamientos, para abrir tus ojos espirituales. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que entienda que la palabra de Dios es nuestra fortaleza y que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando en esta tierra, cuando nos humillamos, cuando derramamos nuestro espíritu en humillación delante del Padre, el Padre va a escucharnos, porque si algo tiene Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, es que Él no rechaza un corazón contristo y humillado. Él nunca va a despreciar un corazón que le dice, quebrántame y hazme distinto. Aunque me duela, aunque no quiera,
Yo no quiero mi forma, yo quiero tu manera. Es tiempo de que te levante y resplandezca. Es tiempo de que no mires atrás. Es tiempo de que trascienda, de que te eleve. Es tiempo de que así como las águilas, le llega ese momento donde las águilas pierden fuerza, donde las águilas se debilitan y ellas tienen que tomar una decisión en su vida, o de quedarse abajo y morir, o de elevarse a lo más alto de la montaña y allí pasar un proceso de dolor, un proceso de sufrimiento, donde tienen que contraerse contra la montaña hasta desbaratarse el pico, las uñas, el plumaje, se le va todo, un momento de dolor. Pero luego que pasa ese tiempo de dolor, ese tiempo de soledad, entonces viene la recompensa, Basaya. Entonces viene el galardonado de Cristo. Entonces viene el premio de Cristo para bendecir tu vida. Porque si algo tiene nuestro Padre es que Él sabe premiar a sus hijos. Él sabe bendecir a sus hijos. Él conoce nuestras necesidades. Él conoce todo lo que estamos pasando. Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Y Él no rechaza a un hombre, a una mujer que se humilla, que le declara con sinceridad sus debilidades, que le declara con sinceridad el momento por el cual está pasando, pero que en medio de todo eso decide: yo prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento en Dios. Aleluya. Que en medio de todo lo que puede estar viviendo, fracaso, dolor, soledad, tribulaciones, decide: yo prosigo. Yo sigo con mi mirada puesta en Cristo Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vosotros estáis tranquilos y Él os peleará por vosotros. Cuán bueno y cuán deliciosa son las palabras del Señor. Qué delicioso cuando recibimos esa corrección en nuestra vida, en nuestro corazón, y decidimos que en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir echando el pleito, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo van a arrebatar. Esto no es para gente cobarde, esto es para gente que saben que estamos en una guerra espiritual, que desde los tiempos de Juan el Bautista estamos en guerra espiritual y mucho más allá. Podemos irnos al Génesis, podemos irnos mucho antes del Génesis. Hay guerra espiritual, estamos bajo ataque, estamos bajo guerra. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Es que cuando tú portas una palabra de Dios, es que cuando Dios te dio una palabra, Dios te marcó con una palabra de bendición, de prosperidad, con una palabra de ensanchamiento, con una palabra profética, siempre el enemigo se va a levantar en contra de esa palabra. Siempre Satanás, el Señor lo reprenda, se va a levantar en contra de lo que Dios te dijo para hacerlo distorsionar, para hacer que tú dudes de lo que Dios te dijo. Pero si hay algo bueno y maravilloso es que nuestro Padre sabe cumplir su palabra y que a sus hijos, a los llamados, a los escogidos, a lo marcado, Él los tiene cercado y guardado. Y por más que el enemigo quiera impedir que se cumpla la palabra de Dios en nuestras vidas, va a tener cumplimiento. Vamos a dar fruto. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que continúe, es tiempo de que avance, es tiempo de que pelee, es tiempo que le demuestre a las tinieblas de qué Dios te hizo. Es tiempo de que demuestre que el Dios que está en ti, que está en mí, que el Dios que habita en su pueblo es más fuerte que cualquier espíritu del mal. Porque más son los que están con nosotros que los que están en contra, Basenda. Más son más son los que están con nosotros que los que están en contra. Trasciende, te dice el Señor. Trasciende sin importar las circunstancias, sin importar el dolor. José estaba en la cárcel, pero desde la cárcel José trascendía. Desde la cárcel José profetizaba. Desde la cárcel José le estaba dando cumplimiento a la palabra de Andarabashaya, Arabacaya.
Desde la cárcel, José estaba cumpliendo con su llamado, aleluya. Hay momentos donde nos vamos a sentir solos, hay momentos que van a llegar de soledad, hay momentos que van a llegar donde va a haber un silencio total y absoluto de Dios, pero en medio de todo eso, la palabra es trasciende, la palabra es no mires atrás, prosigue hacia la meta, hasta el supremo llamado que Dios nos ha hecho, aleluya. Dios te bendiga de una manera muy especial. El Espíritu Santo de Dios no camina con personas que quieran mirar atrás. El Espíritu Santo de Dios camina con aquellos que en medio de lo que están viviendo, que en medio de sus debilidades, que en medio de su enfermedad, que en medio de su problema, que en medio de su fracaso, deciden, aunque sea arrastrándome, aunque sea cojeando como Jacob, Samarabasoya, Ekamansoquía, aunque sea llorando lágrimas de sangre, yo prosigo hacia la meta, yo prosigo hacia la corona, yo prosigo hacia la vida eterna, yo prosigo a Basenda hasta cumplir la asignación por la cual estoy en esta tierra, la Basenda Arabacaya. Yo oro para que el Dios Todopoderoso, el Dios creador de los cielos, de la tierra, el Dios creador de todo, te pueda dar la fuerza para que tú prosigas. Te pueda dar la fuerza para que tú sigas avanzando, para que tú trasciendas y sobre todo te pueda dar la fuerza para que pueda levantarte y emprender un nuevo vuelo. Cristo te ama. Dios te bendiga. Esta es la palabra para ustedes de esta servidora de Cristo, de esta sierva que lo ha rendido todo, todo delante de Él, que se lo ha dado todo y que sabe que no es con mis fuerzas, sino con la fuerza de Él. Que así como Él me ha hecho entender a mí, que en medio de mis debilidades, que en medio de mis fracasos, que en medio de todo lo que yo pueda estar atravesando, hay una palabra profética sobre mi vida, que Dios te pueda hacer entender que hay una palabra profética de Dios para ti y que esa palabra va a tener cumplimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en vuestros corazones. Amén.